Muy bien, ustedes escucharon entonces la presentación que siempre hacemos cuando aparece una voz vinculada a los trabajadores. En este caso estamos en comunicación con el secretario general de Unión Ferroviaria, Sergio Sacia. Sergio, buenos días, Dante Palma te saluda. Hola, buen día, ¿cómo estás, Dante? ¿Cómo estás, Sergio? Una alegría volver a escucharte. Ya que, bueno, al principio del programa comentaba que esta semana se hizo la inauguración de la renovación de la estación Villarrosa, ahí de la línea Belgrano Norte, que estuvo el presidente, bueno, estuvo el gobernador, entre otros. Además, bueno, se anunciaron obras para el desarrollo ferroviario, por supuesto estuviste presente. ¿Por qué es importante lo que sucedió ahí? Es importante porque forma parte del proyecto de fortalecimiento y desarrollo ferroviario que estamos trabajando en conjunto, principalmente con el Ministerio de Transporte de la Nación, donde se han creado dos espacios técnicos muy importantes, uno para el desarrollo y necesidad de inversiones en los ferrocarriles de pasajeros y otro para el desarrollo de inversiones en los ferrocarriles de cargas. En esa línea, y a pesar de la pandemia, seguimos trabajando sostenidamente y bueno, como bien decías el otro día, esa era una obra que había dejado el gobierno anterior parada, como tantas otras, con una desinversión total. Y bueno, de la mano del nuevo gobierno, de nuestro gobierno, estamos nuevamente poniendo en valor, en este caso, una estación con la elevación de andenes, pero lógicamente con una mirada hacia adelante, en donde interpretamos que el ferrocarril tiene que cumplir un rol preponderante, ¿no? Uh-huh. Ahora, te pregunto también por el lado ahora más del laburo específico de los trabajadores, y hace algunas semanas, especialmente en el tren Sarmiento, nos enteramos que hubo muchos casos de trabajadores con COVID. ¿Cuál es la situación hoy? Sí, en realidad nosotros estamos también trabajando mancomunadamente con las empresas, exigiendo el cumplimiento de los protocolos, que nos entreguen todos los elementos de protección, que se cumpla el distanciamiento. Tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, que tenemos aproximadamente un 20% de trabajadoras y trabajadores que fueron exceptuados de ir a trabajar producto de que son mayores de 60 o que tienen patologías. Y en segundo lugar, en el abanico general de los más de 47.000 trabajadores que hay en la Argentina, nosotros tenemos, en lo que va de estos meses de pandemia, poco más de 850, 860 trabajadores que se han contagiado lamentablemente de COVID, con un dato importante: más del 60% ya se han recuperado y han regresado a sus trabajos, y con otro dato importante, hay un 10% de esos que ya han donado plasma producto de un acuerdo solidario que hemos hecho con el Ministerio de Salud y también con las empresas. Lógicamente que cuando pasa como en el Sarmiento, que afecta, que se activa el protocolo porque hubo síntomas que tuvo un trabajador, en ese caso y en un lugar estratégico donde se comanda la mesa de control de un ferrocarril, pasa lo que pasó en este caso. Hay cancelaciones de trenes, que bueno, son lugares muy estratégicos en donde estamos trabajando también para ver de qué manera tenemos refuerzo de personal en esos lugares muy específicos donde hay acotada cantidad de trabajadores producto de cómo es el trabajo. Para darte un ejemplo, es lo mismo que la torre de control de los aviones, lo único que esto es la torre de control de los trenes, ¿se entiende? Sí. Bueno, eso es lo que pasó. Bueno, son los imprevistos que se fueron solucionando y que van a pasar y que llevan, en este caso, a cancelaciones de trenes, ¿no? Claro. Y Sergio, ya que estaba siguiéndote en redes y vi que incluso estuviste en algunas reuniones de Zoom y que además venís trabajando sobre este tema hace muchos años, diría yo incluso, que es la cuestión de la unidad real de la CGT. Contame, si querés, a ver, cuál es la situación, cuál es el diagnóstico que vos haces de la CGT hoy y cuál sería, en todo caso, tu propuesta hacia una unidad real de la CGT. La propuesta en concreta, y estamos repitiendo más o menos el mensaje que dijimos en el 2016, por la cual nos llevó a no participar del Congreso. Nosotros decimos que nos debemos todavía un debate interno muy grande, dejar personalismo y egoísmos de lado y priorizar la Argentina a los trabajadores. Y en esta etapa es
indispensable hacerlo. Si nosotros priorizamos los nombres por sobre un debate que nos debemos, otra vez estaríamos equivocando el camino, y pretender un resultado diferente haciendo lo mismo, creo que no vamos a tener un resultado positivo. Entonces, el debate real que nosotros decimos, no solo SACIA, sino los más de 40 sindicatos que conforman Sindicatos en Marcha para la Unidad Nacional, que es el SEMUN, y otros espacios sindicales también que piensan de manera similar, es que el factor convocante para el debate, para la unidad real de concepción del movimiento obrero, tiene que ser el debate de un proyecto nacional con una agenda programática que realmente encarne el movimiento obrero, sea irrenunciable y que trate los distintos temas. De qué manera vemos la industria nacional, tenemos el diagnóstico de la industria y de qué manera proponemos su fortalecimiento, así lo mismo la salud, la educación, la logística del transporte, la energía, porque si no, siempre el movimiento obrero, principalmente en los últimos años, venimos detrás de lo que te marca la política y lo que te marca los grandes grupos concentrados de la economía, o sea, el gran empresariado, y entonces siempre estamos detrás de la pelota y nos planta la agenda desde distintos sectores. Nosotros tenemos que tener nuestra propia agenda, ser lógicamente dialoguista, ir a los consensos, generar ese consenso nacional, pero con propuestas claras en cada una de las actividades que nosotros representamos. Yo considero realmente y estoy convencido que si nosotros debatimos y concretamos un proyecto que encarne el movimiento obrero, nos va a llevar a la unidad real y elegiremos los mejores hombres y mujeres que conduzcan la CGT. Y también comenzaremos a dar la batalla cultural que venimos perdiendo los últimos años, producto de que hoy se generaliza y se estigmatiza a casi todo el sindicalismo argentino. Y Sergio, te pregunto ahora específicamente por las paritarias de la Unión Ferroviaria, pero también a su vez por las paritarias en general, porque vos manejás los números mejor que yo, pero entiendo que este año, por la situación de la pandemia específicamente, va a haber una caída del poder adquisitivo, ni que hablar de los trabajadores informales, pero incluso también de los formales, o por lo menos de algunos sectores de los formales. Entonces, ¿cuál es la situación hoy? Totalmente. Primero en una mirada amplia y general, sabemos la situación que está en las distintas actividades. No es lo mismo el sector financiero que el sector de las pequeñas y medianas empresas, en donde la atención del Estado es muy fuerte a través de la ATP, por ejemplo. El Estado está poniendo mucho en asistencia social por la IFE, por la ATP y algunos otros programas. Entonces, acá donde va la coherencia y la responsabilidad de cada uno de los que tenemos y representamos al mundo del trabajo. Entonces, hay situaciones o actividades en el cual va a ser difícil negociar paritaria, producto de la situación en la que están y que traté de describir sintéticamente recién, y otras que van a avanzar seguramente en alguna negociación. Yéndole específicamente ferroviario, nosotros tuvimos una paritaria importante el año pasado que estuvo por arriba de la inflación del 2019, producto de lo estratégico que fuimos en la negociación, y eso se actualizó en enero del 2020. Tenemos pendiente las negociaciones de este año, del primer trimestre también en ese sentido. Lo que hemos logrado hasta ahora es 5.000 pesos que vienen cobrando las trabajadoras y los trabajadores desde abril, mayo, junio y julio. Han percibido 5.000 pesos todos los trabajadores que están de manera presencial cumpliendo sus tareas. Han sido incorporado el decreto 1420 de los 3.000 y 4.000 pesos en enero y febrero, y a partir de adelante se incorporó al salario. Hemos firmado en el día de ayer precisamente estos 5.000 pesos que hacía referencia yo, para también agosto y septiembre, para este mundo del trabajo que están presencialmente poniéndole el pecho a que circulen los trenes y al COVID. Y en las negociaciones paritarias estamos en reuniones en el ámbito del Ministerio de Trabajo, lógicamente con la responsabilidad que nos cabe de teniendo en cuenta la real y difícil situación que atraviesa la Argentina, económica y socialmente hablando. Vamos a llegar seguramente a un acuerdo, pero con una mirada hacia el futuro y teniendo en cuenta también, vuelvo a repetir, cómo está la situación en las distintas actividades y la necesidad de trabajo que hay, la pobreza y la indigencia que está atravesando a gran parte de los argentinos, ¿no?
Sergio, te hago la última en conexión con algo que mencionaste anteriormente, o por lo menos yo lo conecto con esa mirada finalmente de soberanía política y con la cuestión del desarrollo del país. O sea, mi interpretación es que la pandemia no va a traer grandes novedades, sino que va a acelerar un proceso que ya estaba en marcha. Desde ese punto de vista, digamos, la innovación tecnológica, ¿hasta qué punto o cómo afecta al laburante ferroviario? Nosotros venimos siendo muy estudiosos del tema desde hace años. Por eso, desde que asumimos, me tocó asumir la conducción de la Unión Ferroviaria, comenzamos a trabajar en eso y en la renovación de todos los convenios con la actualización en base a los avances tecnológicos. Nosotros negociamos y renovamos convenios cada 2 años en las distintas empresas, y justamente anticipándonos al avance tecnológico, al teletrabajo, a la incorporación de nuevas maquinarias con nuevas tecnologías, sabiendo que ese avance tecnológico en algunas cosas apunta y nos va a llevar a que algunas especialidades tiendan a desaparecer, nosotros buscamos la manera de reconvertir esas especialidades en otras, primero para sostener el empleo de esas trabajadoras y trabajadores, y segundo, para que sea la formación y capacitación continua que tiene que tener las trabajadoras en este caso y los trabajadores, justamente apostando a no solo al presente, sino al futuro. Tenemos que anticiparnos al avance tecnológico y ser inteligentes en eso, que ese es el debate también que hacia adentro del movimiento obrero tenemos que hacernos, que a veces por ahí nos cuesta, y tenemos una mirada en los 70, que se hicieron muchas cosas importantes, pero hoy tenemos que tener una mirada en la actualidad y en el futuro, porque si no interpretamos eso, estaremos perdiendo algunas actividades que hay que fortalecer y no estaremos viendo cuál es la mirada real que tenemos que tener para sostener el empleo y generar nuevas opciones de empleo, ¿no? Sergio Sacia, secretario general de Unión Ferroviaria, gracias por esta comunicación con No Estoy Solo. No, gracias. Que tengas buen día y buen fin de semana. Un abrazo.